Marzo es un mes para conmemorar, para recordar a las que ya no están con nosotras. También es un mes para evaluar el avance de nuestras luchas, pero también los retos que tenemos ante los retrocesos. Definitivamente, marzo es un mes especial para todas y todas las personas. Sin embargo, según registros de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos, dicen que es el mes donde más ataques vivimos las mujeres, principalmente las feministas y las defensoras de derechos humanos, porque precisamente es un mes para, creo yo, que hace tambalear al patriarcado, que le recuerda al patriarcado que aquí estamos dando la lucha, apostando por esos avances en materia de derechos. El día de hoy, en la entrevista que tenemos con Hacer con Todas y para Todes, desde la radio de todas, de la colectiva feminista para el desarrollo local, tenemos como invitada a Morena Herrera. Hola Morena, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Bienvenida a esta entrevista. ¿Qué tal, Vanessa? Mucho gusto. Un gusto en saludarles a todas y a todes. Sí, ahora que nos están escuchando por Spotify también, así que un saludo para todas y todes. Morena, quería empezar esta entrevista preguntándote en tu opinión, cuál es los principales hitos, los principales logros que hemos alcanzado acá en El Salvador, las mujeres organizadas desde nuestro feminismo, desde nuestra labor de defensoras de derechos humanos. Bueno, yo creo que hemos tenido avances en distintos campos de la sociedad. Pienso que el principal avance está en la aspiración de las mujeres a vivir una vida diferente, a vivir una vida más libre, una vida basada en el respeto, en la no discriminación. Esa aspiración, por ejemplo, muchas mujeres adultas incluso me han dicho en algunas ocasiones, mire, yo no pude cambiar mi vida, pero aspiro a que la vida de mis hijas sea diferente y por eso lucho porque ellas estudien, porque tengan otras posibilidades. Entonces, yo creo que en el campo de la aspiración social, del malestar frente a la desigualdad, también no nos gusta que nos traten desiguales, no nos gusta que nos traten de manera discriminatoria. Creo que ahí tenemos, digamos, una conciencia extendida en la mayoría de mujeres, y yo creo que hay hombres también salvadoreños que comparten esta aspiración, sobre todo hombres jóvenes que quieren vivir en una sociedad menos restrictiva y poder compartir con sus iguales. Entonces, también quiero decir que muchos años logramos algunas respuestas favorables por parte del Estado a nuestras demandas. Por ejemplo, que se reconociera el derecho a vivir libres de violencia ha sido legal y políticamente importante. Se crearon instancias para la aplicación de la ley contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Se crearon los tribunales especializados que han formado a juezas, jueces y a otro tipo de personal con otros criterios para que comprendan las situaciones de violencia contra las mujeres. Yo creo que no hemos logrado parar la violencia, al contrario. De acuerdo a algunos estudios, 6 de cada 10 mujeres salvadoreñas hemos tenido algún tipo de agresión sexual, algún tipo de violencia sexual. Y eso deja mucho en evidencia que las pautas sociales, las prácticas machistas prevalecen todavía y que no hay un discurso consistente en parar esa violencia, porque hay muchos casos que quedan en impunidad. Sin embargo, hay un reconocimiento, hay una ley que es mejorable, pero hay una ley que protege nuestro derecho a vivir libres de violencia. Y otro campo importante ha sido la creación de políticas públicas para el desarrollo de las mujeres y para la equidad de género. Esto, digamos, en algún tiempo fueron políticas ministeriales, pero donde se extendieron más
fue a nivel municipal. Se logró incluir la competencia 29. Esta competencia 29 consiste en que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de crear programas, de dedicar recursos públicos para la implementación de acciones que promuevan los derechos de las mujeres y la equidad de género, y a crear las unidades municipales de la mujer. Hay que decirlo también, muchos municipios digamos, creaban la unidad municipal de la mujer, pero era también encargada de la familia, del medio ambiente, de la niñez, y si había pericos, pues también del perico, el gato y el perro. Sin embargo, en otras alcaldías, el personal se ha formado, tiene nociones y transversaliza la equidad de género con otras políticas municipales. Yo creo que esos han sido avances que tuvimos, pues no en la actualidad, porque ahora todo eso está en la incertidumbre, pero yo creo que no podemos negar que tuvimos avances en un proceso de incidencia desde el movimiento feminista, desde las organizaciones de mujeres, hacia las instancias públicas, y logramos generar respuestas positivas. Pero sobre todo, esta respuesta positiva era hacia la conciencia de las mujeres y el derecho y el deseo de cambiar nuestras vidas. Y precisamente la autonomía de nuestros cuerpos, el ser dueña de nuestras vidas, las mujeres en términos generales, jóvenes, indistintamente de nuestra edad, nuestra condición económica, de ideas, ha sido central por ejemplo, en estas leyes, en estas políticas, en lo que se ha promovido desde el feminismo, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que molesta y sigue molestando mucho al patriarcado, y que vemos en cómo se ha reflejado en estos últimos días con algunas disposiciones desde la presidencia inconstitucional que tenemos ahora en El Salvador, con algunas medidas que no podemos decir ni siquiera que son decretos, porque oficialmente no hay nada más que una orden así emitida en el aire, ¿verdad? Y tuiteada por un ministro que solo asienta la cabeza, ¿verdad? Pero de cara a estas últimas medidas que se han tomado, ¿verdad? Como por ejemplo el excluir totalmente todo lo que refiere a educación sexual en el sistema educativo, o todo lo que se está haciendo con respecto a tratar de desaparecer los cuerpos sexo-género disidentes del sistema de salud. Estas últimas medidas, ¿qué impacto tienen en la vida de las mujeres o tendrán en la vida de las mujeres? Bueno, yo creo que son medidas bastante impopulares, es decir, están contra la población. Negar a las niñas, a los niños, a los adolescentes información científica sobre su sexualidad es negarles un derecho, y es negarles una herramienta para que puedan decidir sus proyectos de vida. Entonces, creo que esto es grave. Nunca hemos tenido en ese sentido una respuesta decidida de parte de los gobiernos, quiero decir, no es solo este. Yo recuerdo durante los gobiernos del FMLN que cada año les iba diciendo, pues miren, tienen 4 años, pueden implementar una reforma en este sentido, tienen 3 años, les quedan 2 años, les queda 1 año, hagan algo. Y nunca tuvieron una actuación decidida. Yo creo que en ese sentido algunas de las iglesias, o más bien dicho, algunos de los jerarcas eclesiásticos, tanto católicos como... Morena, discúlpame, estoy perdiéndote la señal y casi no te escucho. Si retomás esa parte, por favor, a partir de lo que decías de las iglesias. Sí, yo creo, aclarando que son en realidad los jerarcas, es decir, quienes dirigen las iglesias, quienes, no todos tampoco, pues, pero algunos que hablan del derecho natural, y el derecho natural es aquel que propugna que las mujeres
sigamos en el papel tradicional, criando niños, pariendo niños, cuidando a la familia, que si trabajamos fuera de la casa, pues vayamos corriendo y regresemos a seguir cuidando y que hagamos las labores menos reconocidas socialmente también. Entonces creo que por eso digo, son medidas impopulares que responden a alianzas internacionales y alianzas locales también, pero que son medidas que niegan derechos y que yo estoy convencida de que a una mujer que tenga una experiencia de vida más libre, esas medidas le van a ser impopulares. También hemos estado conversando con personal docente que se siente atrapado porque dice, nosotros somos los que enfrentamos los problemas de violencia sexual en las escuelas, de embarazo en niñas y adolescentes, incluso de suicidio en adolescentes, y no tenemos herramientas. Esto nos deja sin poder hablar de estos problemas. Entonces creo que van a tener consecuencias muy graves. Y otro ámbito es el de la salud. No se trata solo de que quiten las casillas para identificar a las personas sexogénero disidentes, sino que al eliminar esas casillas, eliminan servicios de salud que atienden a esta población, pero protegen al conjunto. Por ejemplo, el control epidemiológico de enfermedades de transmisión sexual es un control para protección de toda la población. Cuando estas medidas niegan esos servicios, están arriesgando a la persona en concreto a la que le niegan el servicio, pero también poniendo en riesgo al resto de la población. Entonces yo creo que tienen consecuencias graves. También son medidas que están contra compromisos que ha asumido el Estado de El Salvador. Yo no sé cómo va a contestar el Estado de El Salvador, por ejemplo, el cumplimiento de la sentencia de Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le manda claramente a que impulse la currícula de la educación integral en sexualidad en todo el sistema educativo, a que forme al personal de salud en el respeto y la garantía del secreto profesional y también en el respeto a un protocolo de no criminalización de las emergencias obstétricas. Entonces, ellos tienen que cumplir esta responsabilidad. Los médicos saben, las médicas saben que estas medidas les conviene. Entonces, ahora que están como obligadas a borrar, obligadas a restringir servicios, a limitar servicios y enfrentando una restricción, también una limitación presupuestaria, pues se vuelve más difícil su trabajo. Definitivamente. En los congresos que se organizan Congreso de Educación Integral en Sexualidad, muchas docentes nos comentaban cosas muy parecidas a las que nos comentaban de las médicas, que todas estas restricciones, quienes las están sufriendo realmente son ellas y ellos también, porque muchos docentes llegaban al Congreso, bueno, casi que en tiempo personal, porque ya como institucionalmente no tienen permiso a acceder a conocimiento, y eso realmente pues es muy grave, ¿verdad? Y les afecta directamente a ellas, a ellos, y bueno, y a toda la población estudiantil, ¿verdad? Que no puede tener acceso a información científica veraz y actualizada sobre todo, ¿verdad? Morena, fíjate que también conversamos con algunas compañeras feministas y defensoras de derechos humanos. Te envían algunas preguntas y aquí vamos a dejar las primeras dos. Mi nombre es Wendy Castillo, de la Red de Defensoras. En primer lugar, agradecer que hayas aceptado esta entrevista. De verdad te admiro mucho, te quiero mucho y pues nada,
Mi pregunta, o más que una pregunta, es como quisiera que nos comentaras y sobre todo por esta premisa que hice, lo que se olvida estamos condenados a repetirlo una y otra vez. Todo lo que ahora estamos viviendo en algún momento de la historia del feminismo salvadoreño ya lo vivimos. Mi pregunta específica es qué herramientas o qué hizo que el movimiento feminista para poder seguir avanzando, seguir realizando su trabajo ante una ola de autoritarismo, de violencia, discriminación, ¿verdad? Para tomar como elementos para poder continuar, porque a veces nos sentimos perdidas, pero a veces las respuestas están en la historia y no las conocemos, entonces como más o menos por ahí va mi intervención. Gracias, More, un gran abrazo. Gracias, Wendy, por esa pregunta y por los cariños que son mutuos. A ver, yo pienso que la principal herramienta es la organización social y la propia construcción del movimiento feminista, de las organizaciones de mujeres. Creo que son y han sido nuestra respuesta frente a, digamos, las adversidades que nos ha planteado el contexto. Yo creo que, por ejemplo, cuando implantaron la penalización absoluta del aborto, pues éramos bien poquitas las mujeres que estuvimos presentes y bien poquitas las que protestamos en aquel momento. Bueno, hubo una protesta que sí fue muy radical y fue más amplia, pero solo esa acción y luego se nos impuso un silencio por temor a que nos iban a aplicar un artículo que se llama inducción al aborto. Uh-huh. Nosotras analizamos ese artículo. Recuerdo que dijimos no estamos cometiendo ningún delito, el acceso a la información es un derecho y nos afincamos en esa idea y empezamos a hablar y a trabajar en, digamos, en las diferentes líneas de trabajo, dar a conocer la realidad que rodea todo el problema de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto, la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas también, porque, bueno, por distintas razones, cuando empezamos a defender a Karina, que fue la primera mujer que sacamos de la cárcel, pues de repente nos quedamos 3 en ese apoyo, pero esas tres personas no dejamos que aquella llama muriera. Y luego, y seguimos, y cuando se vio que era posible sacarla de la cárcel, otro montón de compañeras y organizaciones se fueron uniendo y empezaron a apoyar. Y nosotras tuvimos, creo yo, la otra herramienta que es el sentido de que nos necesitamos. Uh-huh. Sobre todo, y desde el feminismo se plantea que más que querernos, es importante reconocer que nos necesitamos y que no importa que no hubieran estado en los primeros años, sí importaba que estuvieran en ese momento. Uh-huh. Yo creo que es la organización social y la construcción de alianzas con otras organizaciones, no solo de mujeres. Yo creo que en este momento necesitamos encontrar aquellos vínculos comunes que nos permitan defender la democracia también, la democracia concreta para resolver problemas concretos. Hablar de derechos, pero no de derechos en abstracto, sino de derechos concretos de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes. Creo que esa es otra herramienta, pero, digamos, la respuesta yo la veo en nosotras mismas, en la confianza de que podemos cambiar estas realidades de injusticia. Gracias, Morena. Y ahora vamos con otra pregunta que plantea Armida Medrano. Bueno, hola Morena, soy Armida. Recordando los momentos que estuvimos de lucha en las calles con respecto al tema del aborto, me siento satisfecha por lo que hemos logrado. Hemos sacado más de 70 mujeres que estaban en las cárceles. Ahora lo que espero, lo que esperamos o lo que espera, cuáles son los retos, ¿verdad?, que nosotras debemos hacer y seguir en las luchas,
¿verdad? Con respecto en este tema del gobierno, que en esta situación, vea, que estamos ahora con este gobierno, y bueno, espero que juntas, vea, sigamos en las luchas y logremos mucho más de lo que hemos logrado hasta ahora. Gracias, Armida, por esa pregunta. Pues yo creo que ahí en su misma pregunta está la respuesta a los retos. A mí me parece que hay que no empezar, hay que seguir hablando sobre esta realidad. No permitir que nos silencien. Quizás lo vamos a tener que hacer más de boca a boca, de comunidad a comunidad, de grupo a grupo. Quizás las actividades grandes puedan ser más relanceadas, hay que valorar más, pero no permitir que dejemos de hablar de las necesidades de las mujeres. Informarles también, informarnos. Por ejemplo, acaba de conocerse una noticia muy importante en el mundo, que es que el gobierno y el Congreso de Francia aprobó el reconocimiento a la libertad de las mujeres a acceder al aborto, y lo ha incluido en la Constitución. El año pasado, en marzo del año pasado, nos dieron a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto el premio Simone Veil. Este premio es en reconocimiento al esfuerzo no que ha hecho solo la agrupación, sino que hemos hecho todas las personas que nos hemos movilizado por la libertad de las mujeres, por la necesidad de cambiar la ley y las políticas públicas y por encontrar medidas menos drásticas contra las mujeres y las niñas. Entonces, ese premio no es gratuito, es el reconocimiento a que nuestras luchas son justas. Y ahora, el mismo gobierno que nos dio el premio, este mismo gobierno está reconociendo constitucionalmente el derecho al aborto. Creo que es importante informarle a las mujeres. Es la primera vez que un gobierno toma, o un país, mejor dicho, pues esta no es una medida solo de gobierno, es una medida de Congreso. Constitucional. Estado. Es la primera vez que un Estado hace este reconocimiento constitucional, y Francia ya en otra época fue un ejemplo de la construcción democrática. Entonces yo creo que tenemos que traernos aquellos procesos de conocimiento y de intercambio del papel que jugaba Francia en las bases conceptuales, en las bases de ideas, en las bases de prácticas de construcción democrática, y cómo en ese sentido el reconocimiento constitucional de la libertad de las mujeres para acceder al aborto es una medida democrática también. Y a la par de esto, yo creo que hay que decirlo con todas las letras y señales, que la penalización absoluta del aborto es injusticia social y es una medida antidemocrática. Que afecta a todas las personas, no solo a los cuerpos gestantes, no solo a las mujeres, o sea, afecta a familias. Pues tenemos testimonios, por ejemplo, de la familia de Manuela, de familia de Beatriz y de cientos de mujeres, ¿verdad? De familias que han tenido que ver a hermanas, a madres, a hijas, pasando realmente por una situación muy cruda, una situación de salud por la cual te criminalizan. O a los adolescentes que se suicidan, que es muy grave, que ahora no tenemos acceso a la información pública en salud, pero que ya en otros años, cuando era menos grave la situación, pudimos comprobar que es la causa indirecta de muerte materna en adolescentes más importante. Y eso dice mucho de un país. Entonces, no estamos hablando de realidades que puedan borrarse. Lo que sí hay que decir es que esta realidad va a cambiar con nuestro empeño, pues, ¿verdad? Y está cambiando de a poco, pero está cambiando y estamos por ello. También tenemos otra pregunta de la joven Brigitte. Las personas jóvenes diversas nos enfrentamos a dos interseccionalidades que nos ponen en riesgo.
Entonces, ¿cómo podemos seguir exigiendo, haciendo activismo sin poner en riesgo nuestra integridad como personas jóvenes y diversas? Bueno, gracias, Brigitte. Yo pienso que seguir con el activismo, con el artivismo también es fundamental. La creatividad juvenil es muy importante para llegar y creo que, digamos, ahí hay que aprender a escuchar a las defensoras que aportan herramientas sobre cómo poder hacer activismo y al mismo tiempo protegernos, hacer uso de los mecanismos de denuncia también, porque, digamos, en algún momento va a haber justicia en El Salvador y vamos a poder pedir cuentas de las agresiones, los atropellos que tienen las activistas y las defensoras de derechos humanos. Entonces, para mí, las mujeres jóvenes diversas, también es importante que se asuman como defensoras de sus derechos y de los derechos de otras y otros, y en ese sentido, asumiéndose como defensoras, que vayan conociendo y apropiándose de las herramientas de la protección integral feminista para poder resguardarse frente a las agresiones. Pero es fundamental mantener ese activismo en alto. Sí, un poquito el sentido también de la pregunta que hacía Armida, ¿verdad? ¿Cómo seguimos en esta lucha? Pero en este contexto, pues se trata también, el reto es no dejarnos poner esa mordaza, no claro, dejarnos acallar, pero tampoco estamos por defensoría, ser defensora y exponerte, ¿verdad? Exponer tu vida, no, eso ya no, ¿verdad? No son liderazgos sacrificantes que te exigen dejar tu vida, tu sangre, no. Se trata de apostar por una vida mejor para todas. Para todas y todos. Y ese creo que es un aprendizaje importante del feminismo, del cual otros movimientos sociales también tienen que aprender. Esa superación de la concepción de un activismo sacrificial, que no importa nada, hay que hacer las cosas. No. Hay que valorar, hay que medir y hay que buscar las maneras más factibles y más seguras para hacer ese activismo. Gracias, Morena. Y tenemos la última pregunta. Hola, mi nombre es María Rosa Cruz. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión te merece que ese papel que juegan los movimientos feministas a nivel internacional en materia de postura ante estos retrocesos? ¿Cuál sería la fortaleza que nosotras como país tenemos al estar en estas redes? ¿Me podrías resumir la pregunta de María Rosa? Sí. Hola, mi nombre es María Rosa Cruz. Ahí está mejor. Es la siguiente. ¿Qué opinión te merece que ese papel que juegan los movimientos feministas a nivel internacional en materia de postura ante estos retrocesos? ¿Cuál sería la fortaleza que nosotras como país tenemos al estar en estas redes? Bueno, gracias María Rosa. Yo creo que es importante reconocernos como parte de un movimiento internacional e internacionalista. El movimiento feminista es uno de los movimientos más solidarios o sororarios, de acuerdo a cómo le guste la palabra, y que tiene conciencia de que mientras en un país las mujeres están oprimidas, aunque otras mujeres en otros países se sientan libres, no van a poder ser totalmente libres mientras exista aquella opresión y aquella sujeción a las mujeres. Esta conciencia de movimiento internacionalista, movimiento internacional, es fundamental para mirar, porque las realidades que vivimos las mujeres, claro que tienen que ver con nuestro contexto nacional, local, pero también tienen que ver con esa aspiración común para lograr que este mundo sea más digno de vivir, pues que sea mejor. Entonces creo que de esos movimientos internacionalistas también estamos aprendiendo otras maneras de comunicarnos, otras maneras de contar
nuestras realidades, de hacer, digamos, de nuestros discursos de alguna manifestación esperanzadora. No nos podemos quedar solo quejándonos, solo hablando de lamento. Creo que tenemos que aprender a reconocer que también tenemos conquistas, que tenemos luchas. Creo que las salvadoreñas hemos aportado bastante a esos movimientos internacionalistas. Por ejemplo, poner en evidencia que cuando criminalizan a una mujer por una emergencia obstétrica, se están violando derechos humanos y además que esa criminalización está asociada a la penalización absoluta del aborto. Ese es un aporte de las salvadoreñas a este movimiento internacional. De hecho, ahora en varios países están haciendo investigaciones en ese sentido que retoman nuestra experiencia. Y creo que otro aporte que hemos hecho, bueno, recientemente, a pesar de los contextos que tenemos, como dice la canción que hacía la Yoshi, qué momento, a pesar de todo les hicimos el encuentro. Hemos sido la sede del 15º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que no era fácil hacerlo. La pandemia que nos cortó el proceso de organización y preparación, los recursos que se necesitaron y el espacio político. Y ahí ha habido toda una estrategia de análisis de parte de la comisión organizadora para decir, este es el momento y sí podemos asumir la responsabilidad de convocar y realizar este encuentro, porque nosotras éramos las responsables de que las feministas de América Latina y el Caribe y de otros países que llegaron estuvieran seguras, pudieran encontrarse y poder entregarles el encuentro también. Entonces creo que este ha sido un aporte de las salvadoreñas. Creo que hay otras experiencias también, pero que en este momento me parece que nos podemos sentir orgullosas de haber hecho esa contribución al movimiento, y también creo que los casos que hemos llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos son un aporte. La sentencia de Manuela genera jurisprudencia para otros países y esperemos que la sentencia de Beatriz también, que es una sentencia que debemos esperar con esperanza, que pese a lo que digan, pues las sentencias de la Corte hay que saber que no prescriben. Eso quiere decir que si este gobierno no las cumple, el siguiente tiene que cumplirla. Y la otra cosa es que son de obligado cumplimiento para los estados. Aunque relinchen, pues, aunque relinchen y digan lo que digan, son de obligado cumplimiento y ellos lo saben. Y por eso también muchos grupos antiderechos están desprestigiando a la Corte y desprestigiando, digamos, el litigio de Beatriz. Creo que con alianzas, con organizaciones con las que colitigamos y con alianzas también con otras organizaciones de América Latina y el Caribe y del mundo que han apoyado esta experiencia de litigio de Beatriz, hemos logrado enfrentar a un poderoso grupo que se resiste al avance de los derechos de las mujeres y que ahora mismo, lamentablemente, está en alianzas con quienes dirigen el gobierno de El Salvador, quienes son apropiados del gobierno de El Salvador. Pero yo tengo esperanza de que la sentencia de Beatriz les va a hacer recapacitar, y si no les hace recapacitar, ahí vendrán los otros, porque no hay gobierno eterno, o sea, todos los gobiernos tienen finiquito. Entonces, este se ha quedado 5 años más, pero no es eterno. No hay poder eterno ni poder totalmente absoluto. En las propias medidas que ahora están tomando, ahí hay resistencia. Si uno lee los memorándum del ministro replicador, que me da lástima, quiero decir, porque yo conocí a ese señor cuando estaba la ministra María Isabel Rodríguez, la doctora María Isabel Rodríguez,
era una persona abierta, era una persona con la que se podía dialogar, pero ahora verlo replicando me parece que está demasiado defendiendo el puesto, pues, ¿verdad? Pero bueno, ese es cada quien. Pero leyendo su memorándum, es un memorándum amenazante para los docentes. Si usted, y para los directores departamentales, si ustedes no hacen eso, se atienen a medidas sancionatorias. Si a mí me dicen, si usted no hace eso, se atiene a medidas sancionatorias, yo estoy entendiendo que me van a castigar si no lo hago. Esa es una medida coercitiva, es una medida de represión y es una medida que refleja la falta de confianza en que sus ideas son seguidas con aplauso. No son ideas, no son medidas seguidas con aplauso, son medidas cumplidas a regañadientes y posiblemente resistidas desde lo individual, desde lo íntimo y desde lo colectivo. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Sí, es que es un sistema que se está imponiendo de el castigo y la venganza, y no la justicia y los derechos. Entonces, pero bueno, a pesar de ello, hablamos bastante en esta entrevista, Morena, de los retos que tenemos en medio de todo esto, ¿verdad? Pero quisiera finalmente preguntarte, para vos, ¿cuáles sentís son las esperanzas que tenemos, las fortalezas que tenemos como feministas, como defensoras, como mujeres organizadas, como la docente que ahí tal vez ella no se siente que es una defensora, pero sí va a seguir hablándole a sus estudiantes de enfermedades de transmisión sexual, o a la madre que a pesar de las amenazas no calla y sigue demandando justicia y verdad para buscar a sus hijos e hijas. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la fortaleza que tenemos para seguir adelante? Pues yo creo que mi esperanza es que tenemos un movimiento feminista intergeneracional, diverso, interseccional, con capacidad de propuesta, con capacidad de lectura crítica, y yo no digo que no podamos sentir miedo frente a esas amenazas, pero yo el otro día les decía en un foro a las compañeras argentinas que están muy impactadas porque pues el señor Nayib Bukele sigue a Milei, pues, y allá las medidas, que es un país más grande, pues están siendo resistidas por las feministas argentinas, y nos preguntaban a nosotros, y yo les decía, miren, yo creo que aunque podamos tener miedo en algunos momentos, hay que recordarnos de una consigna que es vieja del movimiento feminista brasileño, que dice, todo el miedo del mundo es infinitamente menor que nuestra fuerza. Entonces, tenemos que tener confianza en nuestra fuerza individual y en nuestra fuerza como movimientos feministas y como movimientos que defendemos la democracia. Muchas gracias, Morena, por esas palabras, y muchas gracias por este espacio también para conversar, para hablar un poquito de este contexto, como bien lo señalan esas palabras, esa consigna, pues a pesar de lo grande que sea, no es más grande que nuestra fuerza colectiva. Claro, claro, y con gusto, ya saben, aquí estoy, mucho gusto. Muchas gracias.